Hablemos de nuestro Jikook en la grabación de Normal, el MV que es una completa locura. Personalmente, me encantó el video musical y el día de hoy nos subieron el detrás de cámaras. Jimin y Jungkook, como siempre, se veían hermosos compartiendo junto a todos. Lo sensual que Jimin se veía en el MV es una verdadera locura, y claramente Jungkook también se veía increíble. Aquí les dejo algunos momentos de ellos. Al parecer, el motivo por el cual Jungkook se quedó en Nueva York fue porque tenía una actividad con Calvin Klein. De hecho, hoy se le vio saliendo de su hotel y sinceramente se veía bastante cansado. Aún así, seguramente estaba cumpliendo con toda la agenda que tiene programada. Esperemos tener más novedades sobre lo que está planeando durante estos días, porque, por ahora, eso es lo único que se ha podido ver de él, y muchos estamos con curiosidad por saber qué otros proyectos o actividades tendrá mientras permanezca allí. Mientras tanto, la actualización que tenemos de Jimin llega gracias a Dior. Se confirmó que estaba usando ropa hecha a medida por la casa de moda especialmente para él. Y la verdad es que esto me resulta bastante gracioso e incluso un poco irónico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando salieron las primeras imágenes de Jimin, muchos haters, especialmente algunos fans de Taehyung y varios Taekookers, empezaron a decir que eso no era cierto. Aseguraban que la ropa no había sido confeccionada para Jimin y que las únicas prendas hechas a medida eran las de Taehyung. Según ellos, únicamente Taehyung recibía ese tipo de trato. Durante varias horas se dedicaron a repetir la misma narrativa, insistiendo en que todo el mérito era para Taehyung y que Jimin simplemente estaba usando prendas normales. Sin embargo, al final terminó ocurriendo lo que suele pasar muchas veces. La propia información oficial terminó desmintiendo todos esos comentarios. Dior confirmó que Jimin también llevaba ropa confeccionada especialmente para él, dejando completamente sin fundamento todas esas críticas y demostrando que muchas personas hablaron sin tener la información correcta. Y es que, sinceramente, no entiendo la necesidad que tienen algunas personas de intentar minimizar constantemente a Jimin para poder alabar a Taehyung. Una cosa no debería depender de la otra. Si quieren felicitar a Taehyung por sus logros, adelante, porque también los tiene y nadie los está negando. Pero otra cosa muy distinta es intentar hacer menos a Jimin únicamente para crear una competencia que realmente no tiene sentido. Está claro que Celine viste a Taehyung porque él representa esa marca, así como Dior viste a Jimin porque él representa a Dior. Precisamente por eso también me pareció curioso ver cómo algunos intentaban utilizar la presencia de uno de los exdirectores de Celine, que actualmente trabaja para Dior, para seguir alimentando teorías sin sentido. Decían que esa persona no había ido por Jimin, sino únicamente por Taehyung, pero la realidad es que actualmente trabaja con Dior, la marca que representa a Jimin, por lo que perfectamente pudo estar allí por cuestiones relacionadas con su trabajo, por Jimin, por el evento en general o incluso por ambos. Espero que después de todo esto hayan dejado de crear teorías conspirativas sobre el Jikook, diciendo que Jungkook se quedó en Nueva York por una supuesta pelea con Jimin.
Hasta el día de hoy, yo sigo preguntándome, ¿qué pelea? ¿En qué momento ocurrió? ¿Cuál es la prueba de que realmente pasó algo entre ellos? Porque, sinceramente, esa teoría fue creciendo cada vez más hasta el punto de que muchas personas la dieron por hecha sin tener absolutamente ninguna confirmación. Lo más sorprendente es que la llevaron tan lejos que incluso ya hay quienes dicen, regresamos al Manila 2.0, como si realmente estuvieran viviendo exactamente la misma situación. A ver, incluso puedo llegar a entender que alguien por un momento piense, ¿y si discutieron? Bueno, ese pensamiento puede pasar por la cabeza de cualquiera, porque al final nadie sabe qué ocurre en la vida privada de ellos. Pero una cosa muy distinta es convertir esa idea en una verdad absoluta y, peor aún, empezar inmediatamente a buscar culpables. Y eso es precisamente lo que más me ha llamado la atención durante estos días. He visto muchísimos comentarios en diferentes redes sociales donde directamente culpan a Jungkook del supuesto distanciamiento con Jimin. Comentarios diciendo cosas como Jungkook no lo merece, Jimin merece a otra persona, Jungkook no lo respeta, Jungkook le hizo daño. Y, sinceramente, cuando leo ese tipo de mensajes, siento que estoy viendo a los Thai Cookers, pero convertidos en algunos G-Cookers. Porque es exactamente la misma actitud que durante tanto tiempo muchos criticaban. Antes se quejaban de que otros fandoms inventaban historias, y ahora algunos están haciendo exactamente lo mismo, pero desde el lado contrario. Siempre he sentido que, al menos la gran mayoría de este fandom, quería y respetaba a los dos por igual. No solamente apoyaban a Jimin o solamente apoyaban a Jungkook, sino que apreciaban a ambos como personas. Sin embargo, estos últimos días me ha sorprendido muchísimo encontrar ese tipo de comentarios incluso debajo de mis propios videos. Comentarios realmente ridículos donde automáticamente convierten a Jungkook en el villano de una historia que ni siquiera sabemos si existe. Porque pongámonos en un supuesto. Supongamos, solamente supongamos que ambos realmente discutieron. Estamos hablando de una simple hipótesis, no de un hecho. Aún así, mi pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Realmente Jungkook sería el único culpable? ¿De verdad alguien puede asegurar eso sin conocer absolutamente nada de lo que pasa entre ellos? ¿Con qué información llegan a esa conclusión? Porque yo no la veo por ninguna parte. Jungkook merece recibir tanto hate simplemente porque algunas personas decidieron creer que él fue el responsable de una situación que ni siquiera está confirmada. A mí me parece completamente injusto. Se está juzgando a una persona por algo que nació de una teoría creada por los propios fans y que hasta el día de hoy no tiene ninguna prueba que la respalde. Es increíble cómo una simple especulación termina convirtiéndose para algunos en una verdad absoluta. Ahora vayamos un poco más allá. Supongamos también que Jimin y Jungkook realmente son pareja, como muchos de nosotros creemos. Repito, como nosotros creemos, porque eso sigue siendo una percepción personal de muchos fans y no un hecho confirmado por ellos. Si partimos de esa idea, entonces también tendríamos que entender cómo funcionan las relaciones humanas. ¿Cómo funcionan las relaciones? Funcionan entre dos personas. No funcionan con una sola. Si realmente existiera una relación entre ellos, y además fuera una relación de años, como muchos imaginan, ¿de verdad creen que todo sería perfecto las 24 horas del día? ¿De verdad creen que nunca podrían tener diferencias, malos entendidos, o simplemente días donde cada uno necesita su espacio?
eso forma parte de cualquier relación humana, ya sea una amistad, una relación familiar o una relación de pareja. Pero incluso si eso llegara a ocurrir, eso tampoco significaría automáticamente que una sola persona tenga toda la culpa. Las relaciones son mucho más complejas que simplemente señalar a uno como el bueno y al otro como el malo. La vida real no funciona de esa manera y nosotros, desde este lado de la pantalla, sabemos muchísimo menos todavía. Además, hay otro punto que muchas personas parecen olvidar. Estamos hablando de dos personas que llevan años trabajando juntas. Independientemente de la relación que tengan, son profesionales. Han compartido escenarios enormes, giras mundiales, grabaciones, promociones, ensayos, viajes y una cantidad inmensa de actividades. Si realmente estuvieran atravesando un problema personal, ¿de verdad creen que serían tan obvios delante de millones de personas? ¿De verdad piensan que toda su actitud cambiaría de un momento para otro de una forma tan evidente como algunos quieren hacer creer? Yo sinceramente no lo creo. Precisamente porque son profesionales, han demostrado durante años que saben separar su trabajo de su vida privada. Y aunque muchas personas analicen cada mirada, cada gesto o cada momento en el que no interactúan durante unos minutos, eso no significa automáticamente que exista una pelea o un distanciamiento. Muchas veces simplemente están concentrados en otras cosas, hablando con otros miembros, descansando o cumpliendo con sus propias actividades. Por eso me parece muy peligroso que algunos ya estén señalando directamente a Jungkook como si existiera una prueba irrefutable de que hizo algo malo. No la hay. Todo nace de una teoría creada por los propios fans, y a partir de ahí comenzaron a aparecer comentarios atacándolo, cuestionándolo y tratándolo como si realmente hubiera cometido algo. Y eso, sinceramente, me parece completamente injusto. Al final del día, podemos tener nuestras propias percepciones. Podemos creer que Jimin y Jungkook tienen una relación o simplemente pensar que son muy cercanos. Pero una cosa es creer y otra muy diferente es empezar a construir historias completas, buscar culpables y lanzar odio hacia uno de ellos por una situación que ni siquiera sabemos si ocurrió. Creo que como fandom deberíamos recordar eso un poco más, porque muchas veces las teorías terminan haciendo mucho más ruido que los propios hechos, y cuando aparece la realidad, todas esas historias que parecían tan seguras simplemente terminan cayéndose por sí solas.